compartir entonces este mensaje que lleva por título: ¿conoces al Espíritu Santo? ¿Conoces al Espíritu de Dios? Vamos a ver si es demasiado difícil el comprender estas cosas. ¿Conoces al Espíritu Santo? ¿Conoces a este ser maravilloso que desea seguir transformando tu vida y la mía? ¿Crees que lo conoces? Alguien aquí podría decir: yo conozco al Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios es invisible, es imposible conocerlo con nuestros ojos, ¿cierto? Es imposible. Pero si el Espíritu de Dios tiene el poder de transformar una vida, el interior de un corazón, entonces usted sí podría decir: yo lo conozco, porque ya comenzó a transformar mi vida. Cosas que alguien en el pasado intentó hacer conmigo y no pudo. No pudo contra mi carácter, pero hoy me doy cuenta que hay un poder que está en mí, que cada vez me aplasta mi humanidad, y luego de eso veo que están haciendo una nueva persona en Cristo Jesús y que ya no soy el mismo. La pregunta: ¿conoces al Espíritu Santo? Para saber si conocemos al Espíritu Santo, tendremos que hacer por lo menos dos cosas. Los que quieran apuntar, dos cosas. La primera es habernos confesado frente a Dios, arrepentirnos y recibirlo en nuestro corazón. Es el principio. Nadie puede decir: yo tengo al Espíritu Santo, si nunca le ha dejado entrar. Y para que entre Él, ¿qué es lo que espera? Nuestra confesión, nuestro arrepentimiento. Es un primer paso que yo creo que todos los que estamos aquí lo hemos dado. El primer paso. Y creemos que cuando damos ese paso, el Espíritu ya comienza a reposar en nosotros, ¿no? ¿Usted cree que el Espíritu Santo está en usted? ¿Lo cree? Porque eso pasa cuando hacemos el primero de estos pasos, ¿cierto? Ahora veamos. Pero hay una cosa tan importante como la anterior, una segunda cosa tan importante como la anterior, y esta va de la mano con la correcta interpretación de las Escrituras. ¿Sabe usted que en la medida en que entendemos bien las Escrituras podemos realmente conocer a Dios? Sí. Si usted recibe indicaciones que no son las correctas, usted podría pensar que conoce a Dios, tal y como si alguien le dijera: ¿quién soy yo? Y luego usted me conoce y dice: ¿sabe qué? Tenía otra imagen de usted, pero ahora que lo conozco me doy cuenta que la persona que me habló de usted parece que le tenía mala, porque no dijo cosas buenas, pero ahora en el conocerle me doy cuenta quién es. Asimismo, debemos tener claridad en que esta relación con Dios, con el Espíritu Santo, va a traer en nosotros, si es la correcta relación, traerá entonces el conocimiento verdadero. ¿Por qué aún no conocemos bien al Espíritu Santo? ¿Se ha hecho esa pregunta? Señor, si tú dices que el Espíritu Santo está ahí, está disponible, ¿por qué no logro conocerlo? ¿Por qué conozco parte de la Biblia? Me puedo hasta puedo mencionar de memoria un texto bíblico. Me recuerdo de un salmo, el Salmo 91, pero Señor, cuando se trata de tu Espíritu Santo, creo que todavía estoy a kilómetros de ti. El libro de Romanos, capítulo 8, el verso 5, dice así: porque los que están en la carne piensan en las cosas de la carne. Es así. Mientras más nos alejamos del Señor, de su palabra, de la oración, ¿en qué estaremos pensando? En la carne. Ahora, ¿qué es pensar en la carne? No necesariamente pensar en lo más sucio, no. Pensar en la carne significa pensar en las cosas de este mundo. Pensar en cosas que ni siquiera son tan importantes, pero aún así pueden ser vanidades, pero no me molesta pensar en ellas. Pero dice también: los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿De qué Espíritu está hablando? El Espíritu de Dios. No está hablando de mi espíritu, de lo que yo pienso, de mis anhelos y pienso en eso, no.
No, dice que está pensando no en lo que yo quiero, no en lo que yo deseo, está pensando en qué desea el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que desea? Y estoy seguro que si le dijera a usted qué es lo que usted desea, usted podría hablarme abiertamente y darme cantidad de información. Y yo diría, wow, qué pensamientos que tiene, qué sueños que tiene usted. Y podría decirle, está bien, tienes una mente súper abierta a eso. Pero cuando te preguntase yo, ¿y qué piensas? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere de ti? Tal vez eso provocaría un silencio inmediato. El verso 6 dice, porque la forma de pensar que es de la carne es muerte. Es decir, todo lo que me conecta con el mundo habla de muerte. Y no estoy hablando de una muerte que usted hoy se va a morir porque no vino a la iglesia, no. Habla de una muerte espiritual, es decir, vamos a comenzar a decaer poco a poco hasta el punto en donde ya consideremos que ni siquiera necesitamos de Dios, que ni siquiera necesito aprender de la palabra. Basta con que yo me las arregle, con que yo sea muy inteligente y aplique muy bien la inteligencia. Entonces hablamos de una muerte espiritual que no comienza saliendo y que la atropellen, no, comienza con una decadencia interna. Es como un apagón, como cuando tu esposo te dice, ¿qué te pasa, mi amor? Ya no eres la misma de antes, ya no está tu sonrisa, ya no está esa forma en que tú buscabas a Dios. ¿Qué te está pasando? O la esposa le pregunta al esposo, ¿por qué ya no te veo orar? ¿Por qué ya no te veo preocuparte de cambiar incluso hasta las cosas más mínimas que antes tú querías cambiar y ahora te estás acostumbrando a eso? ¿Qué te está pasando? Es decir, estás muriendo lentamente en el Espíritu. Pero la manera de pensar que es del Espíritu es vida y es paz. ¿Cómo sabes que un creyente está bien con Dios? ¿Cómo lo sabes? Porque se puede notar la vida en su rostro, en su forma de hablar, si anda con ánimos o desánimo, en la forma en que viene a la iglesia. Se nota inmediatamente si es la vida de Dios la que está gobernando o si es la muerte de la carne la que se está manifestando. ¿Cómo está usted frente a esto? ¿Puede hacerse un propio análisis? ¿Está igual de encendido que antes por el Señor? ¿O cree que usted bajó? Definitivamente no es la misma persona. Ya que la forma de pensar, el verso 7, que es de la carne, es enemistad contra Dios. Mire lo que está diciendo. Cualquiera pensaría, a mí me da lo mismo lo que digan los hermanos, yo tengo que ver por mi futuro, tengo que ver por mis sueños, por lo que yo quiero. Sin embargo, el tomar esa actitud dice que es enemistad contra Dios, no contra el hermano que enseña, no, es contra Dios. Dice, pues no se sujeta a la ley de Dios, y no está hablando de los mandamientos, los 10 mandamientos, no se sujeta a la palabra de Dios, al diseño de Dios para vivir en todas sus áreas. Porque no puede, dice. Mire qué importante, dice, porque no puede. ¿Qué es lo que hace que uno pueda y que otros no puedan? La presencia de quién es la que hace que usted pueda conquistar, vencer y crecer y encenderse ante el Señor. ¿Y qué es lo que hace que usted no pueda? ¿Sabe? Claramente está hablando de que el que está en el Espíritu, ese es el que puede. ¿Por qué? Porque la palabra reconoce en Romanos de que nosotros estamos incapacitados en nuestras fuerzas como para buscar realmente y encontrar esos ríos de agua viva. Estamos incapacitados. ¿Qué necesitamos tener adentro ardientemente? Al Espíritu de Dios. Por lo tanto, el que dice, yo ya confesé, ya me arrepentí y recibí a Jesús en mi corazón, pero si te quedaste estancado, podrías estar muriendo y aún sabiendo que el Espíritu de Dios ya está en ti. ¿Y por qué sucede eso, pastor?
Porque Pablo le dijo a Timoteo: preocúpate de avivar el fuego del don de Dios que fue puesto en ti. ¿Se entiende? Preocúpate de que el espíritu que fue puesto en ti se mantenga encendido. Mientras algunos nos pueden decir que el Espíritu Santo solamente es una energía, como piensan muchas religiones, otros piensan que es una fuerza impersonal, es decir, no tiene identidad, simplemente es una fuerza, y que esa fuerza se movía en Génesis 1. Sí, pueden haber muchas formas de calificar al Espíritu Santo, pero yo creo, según lo que he comprendido en las Escrituras, es que todavía no conocemos al Espíritu de Dios. Esto es como saber que mi casa es blanca, pero no sabes cómo está por dentro. Yo sé que Dios es bueno, pero no sabes qué más hay en Él. Yo sé que el Espíritu de Dios es santo, pero no tienes algo mayor que te conecte con Él. Espero que todos estemos comprendiendo hacia dónde vamos con esta palabra. Verso 8: y los que están en la carne no pueden agradar. ¿A quién? A Dios. Y lo repito, estar en la carne no es que andes drogándote, alcoholizado. Eso es estar en la carne también, usted lo sabe, pero eso son cosas más allá de los límites. No, estar en la carne tiene que ver con que hasta tu actitud de búsqueda del Señor esté apagada. ¿Por qué? Porque si para ti es más atractivo ver horas de televisión, series y todo aquello, pero buscar a Dios 20 minutos se transforma en una tortura, significa que estás en la carne. Aunque no sea un gran pecado, pero lo que dice la palabra es que estás en la carne. Y al estar en la carne, dice que esa persona ya no puede agradar ¿a quién? A Dios. ¿Te agradaría? Y te lo pregunto de esta manera, iglesia. ¿Te agradaría que cuando tú llegas a un lugar que ha sido invitada o invitado, en el caso de los varones, te agradaría que todos te dijeran: hola, pasa, siéntate, y luego cada uno sigue en lo que estaba haciendo y tú te sientes ahí esperando? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Alguien ha sentido esa incomodidad de estar en un lugar donde no eres deseado? Donde sí fuiste invitado, pero no eres deseado. Fuiste invitada por cortesía, porque corresponde, pero no eres deseado. El Espíritu Santo, así es como muchas veces se siente estando dentro de nosotros, como el personaje no deseado, como el personaje que fue bienvenido la primera vez porque todo era impacto, porque todo era nuevo y querían saber de él, pero luego vino un desinterés por esa persona que está dentro de ti, un desinterés, y ya no te importa saber qué más pasa con él. Si alguno aquí ha sentido esa sensación de estar de más en un lugar, imagínense cómo se siente de incómodo el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Lo había pensado? ¿Lo había mirado de esa manera? El verso 9 dice: pero ustedes, mira qué hermoso es esto, pero ustedes no están en la carne. Es decir, Pablo le dice, es como si Pablo le dijera: les he dicho todas estas cosas antes para que tengan cuidado, para que no caigan en eso. Pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad, aquí es donde usted tiene que poner una atención única, porque es el Pablo el mismo que le dice: ustedes no están en la carne, el que ahora les está diciendo: si es que en verdad el Espíritu de Dios mora en ustedes. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que es como que tú no estás en el Espíritu, tú no estás en la carne? Si es que realmente tienes conciencia de que el Espíritu está en ti, el Espíritu de Dios. Eso tú tendrías que saberlo. El apóstol Pablo está diciendo: eso cada uno de ustedes deberían saberlo. Yo creo que ustedes no están en la carne, pero ustedes deberían saber, si es así,
¿o no? Eso es claro el verso 9. Pero si alguno no tiene al Espíritu del Cristo, ¿cierto? De Dios, del Señor, el tal no es de Él. A mí esto me preocupa. A mí me preocupa que muchos de nosotros pudieran creer de que como ya asiste a Jesús, porque todos lo hicimos. Me preocupa que estemos así de relajados, pensando ya cumplir con el primer paso, arrepentimiento, confesión, y como siempre se nos ha predicado de que somos salvos, que nos estemos relajando y estén entrando en nuestro interior aguas turbias, ríos contaminados que vienen desde el mundo, que vienen desde Babilonia, y que no nos demos cuenta, o que pensemos que porque alguien me dijo que yo ya soy salvo, porque Cristo me escogió, y esté dejando entrar basura espiritual a través de mis ojos, a través de mis oídos, a través de mis acciones. Si usted se da cuenta, el primer párrafo del verso 9 pareciera que es una manera de sentirse contento cuando dice: pero ustedes, wow, ministerio calle y cielo, ustedes no están en la carne. Y se imagina la iglesia: bravo, mira lo lindo que nos trató el pastor, dijo que no estamos. Y luego el pastor dice: hay momento, no aplaudan. Si es que están en el Espíritu, si es que lo tienen, si es que lo han cuidado. Creo que el rostro de ellos tiene que haber cambiado inmediatamente, de la alegría a la tristeza. Y más de alguno se quedó en la alegría porque sintió que su vida realmente estaba bien hasta ese momento. Yo no sé qué pasa con usted cuando escucha esta palabra. Nuestra mente se revela ante lo que el Espíritu quiere hacer. Por eso no podemos ver más allá. Por eso dice que el que no tiene al Espíritu no puede. Es decir, usted puede decir que yo quiero, pastor, yo quiero, pero ¿sabe qué? Creo que no puedo. Vamos rápidamente a 1 Corintios, en el capítulo 6, el verso 19, dice a manera de pregunta: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Es un templo. Ustedes, yo, somos un templo. Tal y como cuando pensamos en el templo de Jerusalén y la presencia de Dios allá adentro, y que no todos podían acceder a esa presencia, está diciendo: ustedes son el templo del Espíritu Santo. Y luego dice que moran ustedes. Cuando habla de morar en ustedes, está diciendo que el Espíritu de Dios no anda de pasajero. Hoy voy a estar contigo, pero ¿sabes qué? Mañana no, dice que está habitando. Y qué incómodo es habitar en un lugar en donde no eres bienvenido. ¿Alguien ha estado alguna vez de allegado? Muchas veces yo lo estuve, pero qué fome es sentir que no soy bienvenido. Es decir, no es que voy de paso, yo estoy aquí, estoy habitando, pero no siento que soy bienvenido. Cuando lo aplicamos a nuestra vida es más fácil entenderlo, ¿no? Lo que hemos sufrido, algo así, sentir que sobramos en el lugar. Por favor, aplica ese mismo criterio, pero ahora pensando en la persona del Espíritu Santo dentro de ti, sintiendo que no es bienvenido. ¿Cuándo? Cuando Él te dice: esto es lo que tienes que hacer, y tú dices: esto es lo que yo no voy a hacer. Así es como tienes que conocerme. Es que yo prefiero conocerte desde esta otra manera. Eso es estar en un lugar en donde no eres bienvenido. Es lo que dice el verso 19. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que moran ustedes, a quien han recibido? ¿De quién? De Dios, dice. Y que no se pertenecen
así mismo. Es decir, aún no entendemos que somos de Dios. Por eso su vida a veces anda por ahí arriba con Dios y otras veces anda por acá abajo, que parece que no quisiera ni despertarse todavía. Porque no entendemos lo que significa ser propiedad de Dios. Y su Espíritu quiere hacer mucho más con la iglesia, pero no puede, porque la primera negación que encuentra, ¿en dónde está? En nosotros. Debes orar. Ay, que nada, tengo que orar. Debes buscar la palabra. Pero si la palabra es tan enredada. Es decir, el primer impedimento que tiene el Espíritu Santo, que vino a tu vida cuando te arrepentiste, cuando confesaste, cuando le dijiste, entra en mí, lo primero con lo que está luchando ahora es con esa incapacidad de decir, Espíritu de Dios, aquí estoy. Dime cuándo tengo que dar. Dime a qué hora levantarme. Dime dónde debo escudriñar. Dime cómo debo orar por los que me maldicen. El verso 19 es claro y nos identifica. Pero aún así, lo estés haciendo bien o mal, si ya diste el primer paso que todos hemos dado, el Espíritu de Dios, según esta escritura, dice que mora adentro de ti. Ahora, ¿qué clase de vida le estás dando al Espíritu Santo? Eso es algo que un día tú y yo le daremos cuentas a Dios cuando le miremos cara a cara. El Espíritu de Dios, ¿qué es lo que es? ¿Realmente es esa fuerza impersonal de la que hablan, por ejemplo, los testigos de Jehová? No. Hace poco también se enseñó algo así. Le dije, tanto debate, ya no quiero seguir peleando. Tengo otros pensamientos según las escrituras. Según paso 1, según la Torá, es decir, la traducción del hebreo, y según la Biblia cristiana también, para que veamos si hay diferencia en esto. Génesis capítulo 1 verso 2, en él es identificado como el Espíritu, es identificado como Ruaj. Cuando usted busca la traducción, se va a dar cuenta que la traducción habla de que es como un viento, es un aliento que se movía en aquellos tiempos. Y cuando se movía, obviamente que al moverse tiene que ejercer una fuerza para darle forma a un continente, para darle forma a las estrellas, a todo lo que Dios creó. Tuvo que, su espíritu, que era un aliento, tuvo que hacer una fuerza para moldearlo, ¿entienden? Porque de lo contrario sería una fuerza invisible que no puede entrar en contacto con lo físico. Tuvo que transformarse en fuerza, pero no necesariamente el Espíritu de Dios es solo una fuerza. Porque si fuera solo una fuerza, usted y yo ya estaríamos cambiados al 100%. Porque no podríamos contender con la fuerza de ese Espíritu de Dios. ¿Se entiende? Debe haber otras cualidades en el Espíritu de Dios que no hemos descubierto, y por eso tal vez no hay un mayor avance en nosotros. Viento, y se establece que tiene vida. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas o de la tierra, porque también, ¿cierto?, tuvo que haber habido partes que estaban incompletas en esta creación. Segundo punto, se le da un pronombre. Ustedes que estudiaron todos el pronombre, él, la, los, ellos, se le da un pronombre que es para identificar si aquello ya es masculino, femenino, si es una cosa superficial, si es una persona, si es una entidad. Juan capítulo 14, el verso 26 dice, pero el ayudador, fíjese, le da aquí una cualidad. Le da un pronombre, él. No le dice la ayudadora, la consoladora. No, que te consuela, no, está hablando de él. Características, rasgo de quién?
de una persona. Masculino y de una persona. Él, dice. Eso es lo que dice. Estamos leyendo estas escrituras en donde en ella vamos a encontrar muchas verdades. Ahora, ¿qué característica tiene que podemos llegar a pensar entonces el Espíritu que está en mí? Si es el Espíritu de Dios, porque dice que es Él. Luego dice, es el ayudador. ¿Qué puede ayudarte si no es una persona? El Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará, ¿qué cosa? Todas las cosas, y les recordará todo lo que les he dicho. Iglesia, cuando usted está leyendo ahora, no sé si se ha dado cuenta, el capítulo 14 de Juan, todos los capítulos hacia atrás, desde el 1 de Juan adelante, nos hablan de discípulos que ya estaban convertidos, que ya se habían arrepentido, que ya se habían confesado. Por lo tanto, ellos ya habían recibido, ¿qué cosa? El Espíritu. Lo habían recibido. Pero la cosa es, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué Jesús vuelve a decirles que recibirán el Espíritu? ¿No nota usted una inconcordancia para nuestra mente? A ver, ¿lo recibieron o no? Porque hasta aquí incluso se nos muestra que ellos obedecieron a Cristo, incluso hasta milagros hicieron. Y ahora en el verso 14 identificamos con que Cristo les está diciendo que va a venir el Espíritu Santo. ¿Habían pensado en eso? ¿Estaba o no estaba? Entonces, el Espíritu que tenían ellos es la presencia de Dios en su vida, por cuanto habían cumplido con ese paso: confesar, arrepentirse y recibir a Jesús. ¿De qué está hablando Cristo entonces? Cristo está hablando de que una cosa es tener al Espíritu cuando hice esa confesión, y la otra es tener la llenura del Espíritu Santo. ¿Ahora sí lo comprende? ¿Qué es lo que significa ser lleno y qué es lo que significa tener? ¿Qué significa tener aceite, pero así un poco? Usted puede decir: pastor, yo tengo aceite, yo tengo, hasta no me alcanza, eso es lo que tengo. Pero si yo le dijera, ¿sabe qué? Es verdad que tiene aceite, pero a usted le falta que sobreabunde el aceite. Así es como funciona esta palabra. Y no es que Cristo se está contradiciendo, no es que Cristo está negando entonces que ellos ya tenían el Espíritu de Dios, no. Lo que está diciendo, ustedes solo quieren una parte, pero si ustedes se quedan así, eso no crecerá. Y el Espíritu Santo tiene que sobreabundar. ¿Por qué sobreabundar? Porque para las cosas que tendremos que enfrentar, necesitamos que alguien nos ayude. Y una persona de carne y hueso no puede ayudarnos realmente, porque también tiene debilidades, porque también se cansa, porque también falla. Yo mismo no soy la solución a todos sus problemas, porque también yo los tengo. Pero ¿quién es la solución para ustedes y para mí? El Espíritu Santo. Él es el ayudador. Aún no entendemos, ¿cierto?, algunas de estas cosas, pero ya vamos a quedar. Entonces, no es solo una fuerza. ¿Se da cuenta? Estas características de alguien que te ayuda son características de una persona. Punto 3. Como una persona tiene sentimientos. ¿Quién? El Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu que está dentro de ti tiene sentimientos. La pregunta sería: ¿has respetado los sentimientos del Espíritu Santo? Yo, pastor, ¿he respetado los sentimientos del Espíritu Santo? Pastor, ¿de dónde saca eso? Efesios 4, verso 30. Y dice así: y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por quien han sido sellados para el día de la redención. Me está hablando de una persona que tiene sentimientos. ¿Sabe por qué? Porque solo alguien que tiene sentimientos se puede entristecer, se puede sentir mal, puede sentirse apenada o apenado. El que tiene sentimiento.
De hecho, sería muy raro que cuando a alguien le pasan cosas malas, estuviera como si nada. Normalmente todos nos vemos afectados. ¿Por qué? Porque tú misma dices, tienes que entenderme, tengo sentimientos, soy una persona. Por supuesto que me duele tu actitud, por supuesto que me duelen tus palabras, soy una persona, tengo sentimientos. El Espíritu Santo, según Efesios, está diciendo que Él se entristece. ¿Crees que alguna vez has entristecido al Espíritu Santo que está dentro de ti? ¿Sí? ¿Alguien cree eso? Porque Él tiene sentimientos. Es una persona. Si fuera solamente una fuerza, da lo mismo. Pero la palabra dice que Él se entristece, que se contriñe cuando nosotros hacemos lo malo, lo equivocado. A veces pensamos solo en el daño que le podemos hacer a nuestra familia, a nuestros hijos. Y si Dios te dijera, a mí también me hacen daño. Sigamos avanzando. Estamos viendo características para descubrir que el Espíritu Santo no es solo una fuerza. Puede tomar decisiones. A ver, ¿una fuerza puede tomar decisiones? No, de ninguna manera. Yo no pienso que usted simplemente en la mañana despierta y su cuerpo se levanta y dice, no quiero levantar mi cuerpo, lo llevo igual, por la fuerza. No, usted tiene que llegar a un consenso donde usted dice, me voy a levantar. Y entonces hay una voluntad en usted, ¿cierto? Hay una voluntad de hacerlo. Si fuese una fuerza, usted no podría simplemente desobedecer. Entonces, ¿dónde encontramos una característica donde podamos corroborar que el Espíritu de Dios adentro nuestro también toma decisiones? 1 Corintios capítulo 12, verso 11 dice, pero todas estas cosas las hace ¿quién? El mismo Espíritu. ¿Quién es ese Espíritu? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Todas estas cosas repartiendo a cada uno como a Él le place o como Él quiere. Es decir, el Espíritu Santo es una persona, porque toma decisiones. A ver, ¿cuántos dones le voy a dar a aquella? ¿Cuántos dones a aquel? A ver, ¿cómo voy a guiar hoy día tus pasos hacia Dios? Toma decisiones. Cuando alguien dice, Dios debería haberme dado esto y no lo que tengo. Cuidado, porque el Espíritu Santo no se equivoca. Te da únicamente lo que tú deberías llevar, para lo que fuiste preparada de soportar y hacerlo bien. Ahora, si en lo poco que alguno diga es que a mí me ha dado muy poco, pero si aún en lo poco no has hecho que eso traiga bendición, entonces estás en tremendas dificultades, porque significa que no estás haciendo nada por el reino. Y que sí fuiste beneficiado de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiso darte. Tomó una decisión. ¿Qué es lo que tienes, iglesia, que no estás poniendo en obra, en práctica? Entonces Él decide qué nos dará o qué no nos dará. ¿Características de quién? De una persona. Libro de Hechos, capítulo 13, verso 2. Dice, y mientras estos ayunaban y hacían ruegos a Dios, les dijo el Espíritu Santo. ¿Qué les dijo esto? El Espíritu Santo les dijo, ¿qué cosa? Apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he designado. Mira, este es el Espíritu de Dios. Y dice que Él habló. Si alguien te dice, estás loco, tú no puedes escuchar a Dios, dile, más loco eres tú, que no crees. Es que Dios puso esto en mi corazón, tonteras tuyas. Es que Dios sí puede poner algo en tu corazón para que lo hagas. Es que Él sí puede hacerlo. Si el Espíritu Santo está en ti, ¿por qué Él no puede poner algo en tu corazón para que lo desarrolles? Claro que puede. Y esta escritura está citando justamente eso como una evidencia para los que no creen que el Espíritu Santo es más que una fuerza. Eso es lo que dice el verso 2. Tomó la decisión y dijo, apártenme a Saulo. Dios
también quiere tomar decisiones con ustedes. ¿Acaso nunca has escuchado el Espíritu de Dios que te está hablando al interior? Que te dice: hijo, ya no hagas esto. Hija, quiero que vuelvas al primer amor, porque ya no me buscas. Búscame, hazlo, toma la decisión. ¿Has escuchado alguna vez eso? ¿O es que necesitas que vengan 10 ángeles que rodeen tu cama para que puedas creer que el Espíritu Santo que está en ti también habla y también toma decisiones por tu bien, por mi bien? Sigamos viendo características del Espíritu Santo. Como una persona que nos ama, es decir, una fuerza no puede amarme. Tengo una fuerza que me ama. ¿De dónde? Es una persona la que puede estar capacitada para entregar afecto, para entregar amor. Ustedes entregan amor, ¿por qué? Porque son personas, porque tienen sentimientos. ¿Qué es lo que dice Romanos 8:26? Dice: así también el Espíritu, otra vez hablando del Espíritu, ayuda a nuestra debilidad. Mira, a lo que yo no puedo, ayuda a nuestra debilidad. ¿Por qué? La pregunta es: ¿cómo orar como conviene? ¿Te has preguntado alguna vez cómo le hablo a Dios? No sé cómo empezar, no sé cómo decirle, no sé cómo tratarlo, no sé cómo empezar a hablar con Dios sin imaginar que estoy hablando solo. Dice que tenemos al Espíritu Santo y Él es el que conoce realmente a Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo orar como conviene? Es decir, con las palabras verdaderas, no con palabrería. Si alguno de ustedes tiene por costumbre orar palabrería y llenar su tiempo de oración con lo mismo de siempre, y la comida, y por el trabajo, y por esto, y por aquello, y nunca hablas de cosas que son realmente potentes, que hablan de una relación íntima. Cuando un esposo habla con su esposa, habla de cosas íntimas, ¿o no? Me refiero que si tienes que hablar algo íntimo, no vas a buscar a tu hijo, vas a buscar a esa persona de confianza. Si no es tu esposa, si no es tu esposo, tendrás una amiga, alguien en quien confiar y podrás hablar, buscando un lugar íntimo donde tú digas: de aquí no sale. Pero el Espíritu Santo nos aclara en esta cita bíblica de que Él sí sabe qué es lo que el Padre quiere para tu vida. Por lo tanto, que muchas veces hablamos mucho y el Espíritu Santo dice: ¿sabes qué? Del 100% de tus palabras, el 10% es lo que el Padre quería escuchar. Y el otro 90% es lo que escucha siempre. Es lo que siempre te da: pan, comida, trabajo, te da salud. Eso es lo de siempre. Dios quisiera escuchar un lenguaje, una comunicación distinta. Cuando tú te acercas a Dios a orar, te acercas diciéndole: papito mío, qué hermoso es estar contigo, anhelaba estar otra vez sintiendo tu presencia, extrañaba tanto este momento. Y que Dios te diga: pero hija, si conversaste conmigo, conversamos en la mañana, es que me parece que son días que hemos dejado de hablar, quiero estar contigo. Ese es el deseo del Padre. Pero a veces se encuentra con que sus hijos no piensan igual. Él quiere pasar tiempo contigo, pero sus hijos están tan ocupados. ¿Qué pasa con tus hijos hoy en día? Que te das cuenta que se están cada vez alejando, que están creciendo más, y hasta te viene una sensación de melancolía de cuánto más me quedará para poder hablar con ellos abiertamente como niños, ver sus debilidades y sentir que ellos dependen de mí. Y cuando los ves crecer, dice: Señor, parece que ya no dependen de mí, ya no me están buscando. El mismo verso dice: pero el Espíritu mismo ora por nosotros con gemidos inefables. ¿Tiene otra versión usted en su Biblia? ¿De otra palabra que diga? Sonidos
indecibles, es lo mismo. Ahí está el sinónimo. Por eso se lo pregunto. Inefable o indecible significa que son sonidos que usted no puede hacer. Es decir, son palabras que por más que usted intente rebuscar la manera de atraer la atención de Dios, te dice, no, no puedes. ¿Pero por qué? Porque mi espíritu que mora dentro de ti tiene un lenguaje distinto al que siempre escucho de ti. Quejas y peticiones. Pero el lenguaje del espíritu que está dentro de ti es distinto. Él me transmite lo que realmente nos une. Él me transmite realmente lo que necesitas y te transmite a ti lo que yo quiero de tu corazón. Ahora, cuando dice indecibles, está hablando de que hay un lenguaje que no es el que hablo yo. Es un lenguaje de lenguas. Es un lenguaje de sonidos que no sabes cómo salen de tus labios. A veces ha sido un gemir en mi vida, en mi tiempo con Dios. A veces ha sido un gemir cuando yo digo, ¡ay, Señor! Es un gemir. Y pienso en lo que estoy viviendo en aquel momento, en las cosas fuertes, y no encuentro palabra más que un gemir. Y digo, es el Espíritu de Dios que está transmitiendo cómo está mi corazón ahora. Y otros reciben dones de lengua para hablar en un idioma que ni Satanás puede entender. Iglesia, el don de lengua viene del Espíritu de Dios. Hay algunos demonios que quieren imitar para confundir. Sí, pero no porque alguien está haciendo esa imitación vamos a poner en duda lo que el Espíritu de Dios hace. Muchas veces he tenido que retenerme de lo que Dios me ha dado por ponerme en el lugar de quien no puede entenderlo, de quien se puede asustar, de quien podría pensar, ¿qué le pasa al pastor? ¿Tendrá demonio? Así como dijeron de Cristo. Por eso que el apóstol Pablo no niega esta lectura de que existen dones del Espíritu Santo y que el don de lengua es real. Lo que dice el apóstol Pablo no es que no lo busquemos, lo que está diciendo es háganlo con cuidado. Y si alguien habla en lengua, pidan a Dios que también derrame sobre alguien el espíritu para la interpretación. ¿Se entiende ahora? No es que no podemos hablar en lengua, no. Ahora, lo que dice, si alguien anhela hablar en lenguas, dice, mayormente pida el espíritu de profetizar. Mira, no está diciendo que no pidas hablar en lengua, no, dice, pide hablar en lengua, pero también no te olvides que hay algo mayor, que también se puede complementar con eso, es decir, la capacidad de profetizar, de decir algo que aún no ha sucedido, que Dios te lo reveló y ahora por el Espíritu que está en mí estoy anunciando algo que aún no ha pasado, pero que va a pasar. El apóstol Pablo está diciendo entonces que no debemos hablar en lengua. Él dijo, si hay que hablar acerca de las lenguas, yo podría captarlo incluso aún más, dice. No solo por la lengua que el Espíritu le dio, sino por los estudios que él también tenía. Pero no vamos a pensar que todas las lenguas de Pablo eran lenguas aprendidas porque él tenía los recursos cuando estuvo estudiando. Hay lenguas que son angelicales, como cuando él vive la experiencia de que fue arrebatado y dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Es decir, Pablo nunca se negó a la obra del Espíritu Santo. Lo que sí aconsejó tener ciertos cuidados. También habla en Corintios, capítulo 12, habla acerca de que el que tenga el don de lengua también debe saber que hay una lengua que nos fue entregada para hablar solamente ¿con quién? Con Dios. Que no es para profetizarle al hermano, que no es para hablar aquí en la iglesia, no. Hay una lengua que Dios, si te la ha dado, si se la has pedido, puede aparecer en tu momento de intimidad si tú quieres hablar con Dios. Y hace unos días atrás decía, Señor, yo quiero hablar
Yo quiero hablar contigo como he hablado otras veces, Señor. He intentado hablar en mi lengua, por el cuidado, por el que oye. Pero hoy, Señor, yo quiero andar contigo con lo que tú me diste. Y comencé a clamar al Señor. Y el Espíritu Santo trajo esas palabras que, si usted me pregunta, pastor, ¿las entiende? ¿Sabe el significado? No lo sé, pero sí sé que cuando las uso me conecto con Él. Sí sé que eso me quebranta, sé que es una relación. Es decir, ¿cómo sé que eso es bueno? Porque no tengo ningún temor, porque me trae paz, porque me trae quebrantamiento, porque me hace sentir que estoy frente a mi Dios, hablando con Él en un lenguaje que, aunque hubiesen 100 demonios alrededor de mí, ninguno podría entender lo que está comunicando el Espíritu de Dios hacia el Padre. Por eso es necesario que nos saquemos aquellos aspectos que la religión quiere poner en los creyentes verdaderos. ¿Para qué? Para que tú no busques la profundidad. Es como si el enemigo te dijera: lee las Escrituras, pero lee por encima nomás. Lee lo que está allí, eso es lo entendible. Si eso es lo que está ahí, eso es y punto. Mientras que el Espíritu Santo, cuando está revelado en alguien, te revela misterios. En un verso te muestra todo un panorama. Eso hace el Espíritu Santo. Por eso a muchos no les conviene que nos instruyamos en la palabra, porque buscaríamos en la profundidad del corazón de Dios, y allí encontraremos todo lo que la religión no puede darnos, todo lo que una denominación determinada no puede darnos. ¿Por qué tenemos problemas con las denominaciones? ¿Esta iglesia? ¿Porque no sabe nada? ¿O porque ya sabe? Porque ya sabe que en Cristo hay mucho más que lo que se nos dice. Tiene que cumplirse todo lo que está escrito, y que cada escritura tiene una revelación que es la que está por encima, y hay una que está en lo profundo. Ahora, ¿a quién le revela usted las cosas profundas, íntimas? A aquel que de su confianza, ¿no? Usted no anda por ahí por la vida contándole a todo el mundo, pero sí te puede hablar con el vecino de cosas superficiales. Sí. Lo mismo es con el Espíritu Santo dentro de ti. Él busca que tú entres en esa profundidad. Pero si tú prefieres abordar la religión como tu estilo de vida, entonces solamente vas a poder hablar con Dios de lo superficial, lo que está por encima de la palabra, porque no te dará para entender más. No se trata de comprensión lectora, amados. No se trata de déficit atencional. Eso es para quienes estudian, quienes vamos al colegio o fuimos en algún momento. Pueden pasar cosas. Estamos hablando de una revelación que trae el Espíritu de Dios, que da lo mismo si tienes déficit atencional, porque cuando tú buscas al Señor en esa instancia, el déficit atencional desaparece y entiendes todo. Ahora, como una persona, el Espíritu Santo nos habla, es explícito para decirnos que la única persona que puede ayudarnos a vencer nuestra naturaleza rebelde o incluso religiosa es el Espíritu Santo. Nótese, y lo puse como apunte, nótese, sin Él no podríamos ver la maldad o el error, incluso de lo que creemos. No podría darte cuenta si estás creyendo algo que está bien o algo que está mal. Ahora mismo les estoy transmitiendo lo que Dios me transmitió a mí, y ustedes, el Espíritu Santo, es el que tendrá que decirle si lo que están recibiendo es real. Ahora, de que es bíblico, pero si la interpretación que le estoy dando es la correcta o no, el Espíritu Santo les va a revelar. De manera que podría estar citando la Biblia y dando una mala interpretación, y a ustedes les sería revelado inmediatamente. A los que tienen ese trato fino con el Espíritu Santo
Y no hablo de que al que lleva 10 o 2 horas orando, al que se interna en la semana a ayunar, no, al que tiene la instancia con Dios y sabe reconocer al Espíritu. ¿Realmente es tan importante el Espíritu de Dios? ¿Es tan importante el Espíritu de Dios? ¿O mejor le ponemos atención a las Escrituras y vemos otras cosas? Veamos otras cosas, pastor. ¿Qué se dice acerca de la música? Que sí, es bueno saber todo, pero hay que ir por lo que es más importante, porque es eso lo que transforma tu vida. Lo más importante. Efesios capítulo 1, versos 16 y 17. ¿Qué dice Felipe, por favor? No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Para que a través de quién, del Espíritu Santo, que tengamos revelación. Es decir, ¿hay un interés de Dios en que le conozcamos? Sí lo hay. Pero ¿quién es el más indicado para mostrarnos quién es Dios? Es el Espíritu del mismo. Nadie más, ninguno de nosotros, ¿sabes, iglesia? Ni siquiera yo tengo la mejor información para su vida. Lo que les cuento hoy es lo que el Espíritu Santo ha revelado. Por lo tanto, aunque yo no tuviera ninguna información para ustedes, si ustedes buscan al Espíritu Santo, Él les revelará todas las cosas, de sabiduría, de conocimiento. El Espíritu de Dios. La cosa es, ¿tenemos esta intimidad? ¿Has aprendido a escuchar al Espíritu de Dios? ¿Has escuchado su voz? Porque si no la has escuchado, entonces hay un límite en tu mente. Hay una barrera que te hace pensar que eso ya es locura. Yo lo he vivido, pero no se trata de que uno se jacte, se trata de que los demás también puedan comprender que también pueden escuchar al Espíritu de Dios. Pastores, y si se mezcla un demonio por entre medio ahí y al final lo que me habla es un demonio. Cuando tú buscas a Dios de la manera correcta, el Espíritu Santo, ¿sabe qué es lo que hace? Limpia todo el ambiente. Nadie puede acercarse venido de las tinieblas. Él lo purifica todo. Él es el que trae el sonido que viene desde el Padre. Entonces no tengas ese miedo, porque el miedo no es de Dios. La revelación en estos versos, Efesios 1, 16 y 17, no viene porque somos buenos memorizando y leyendo. ¿Se dan cuenta de lo que dijo? Él les enseñará. No dice ustedes. No es porque. ¿Por qué leemos? Porque necesitamos conocer del Señor. ¿Por qué estudiamos la palabra? Porque necesitamos saber para tener respuesta frente a los inconversos. Pero no porque nosotros hagamos estas cosas significa que tenemos el control ni siquiera de nuestra vida. La verdadera revelación viene cuando un creyente tiene una relación directa con Dios. Porque si no hay una relación directa con Dios, ¿sabes qué? Vamos a leer la Biblia, pero no la vamos a interpretar de la manera correcta. La podemos interpretar textualmente, tal y como dice. El religioso dice, no, aquí dice que esto es blanco y esto es blanco y punto. El entendido en las cosas de Dios dice, creo que Dios me quiere revelar algo más. Y sabe buscar, sabe esperar, sabe atender. Razones por las cuales no tengo las experiencias con el Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien aquí ha tenido experiencias con el Espíritu Santo? Puede levantar su mano. Experiencias, así, algo como sobrenatural. ¿Alguien más ha tenido? Cecilia, no voy a preguntar qué experiencia porque son cosas íntimas, pero los que no han tenido experiencias sobrenaturales, incomódense. ¿Y sabe por qué deben incomodarse? Porque si el Espíritu Santo tiene la puerta abierta para todos los que quieran buscarlo, los que quieran aprender más de Él, los que quieran saber lo que significa la llenura del Espíritu Santo, ellos tendrán que hacer el esfuerzo. Porque cuando haces el esfuerzo,
Lo que no crees ahora comienza a creerse. Estás buscando de la manera correcta. Te conformaste con la noticia de la salvación. Pastor, a mí lo único que me importa es que ya me dijeron que soy salvo. Y por eso ahora no buscas en el Espíritu de Dios. ¿Qué más puede haber? Otro punto, no quieres invertir tiempo en esta tarea para conocer más a Dios. Y alguien puede decir, no, pastor, déjeme ahí nomás. Ando apurado con mis afanes, con mi trabajo, con mis cosas, que llegar a eso no prefiero, déjeme así con la salvación nomás. Tienes miedo de entrar en una relación profunda con Dios. Tienes miedo. ¿Por qué Nicodemo vino de noche? ¿Se han preguntado? ¿Ah? Para que no lo vieran. ¿Venía miedo de quién? De los religiosos. De sus hermanos religiosos. De que alguien se dé cuenta y que alguien dijera, oye, ¿y Nicodemo también está creyendo ahora en Cristo? Por eso fue de noche a pedir información, una explicación. ¿Y qué le dijo? Sabemos que las señales que tú haces no las puede hacer cualquiera. Escondido. ¿Por qué? ¿Por qué las cosas a escondidas? Porque hay una intención en el hombre que es religioso. Es como que si demuestro que creo en esas áreas espirituales, me van a atajar de loco, de fanático. Entonces van a decir que también a mí me convencieron. Entonces, ¿qué es lo que prefiere hacer el religioso? Es como, yo creo en lo sobrenatural, hermano, yo lo creo, pero lo creo así, lo oculto, para mí nomás. No se atreve a revelar y decir, yo creo que el Espíritu Santo tiene el poder de transformar mi vida. Yo creo que el Espíritu Santo puede hablarme. No se atreve, porque ¿qué es lo que cuida? Cuida su condición, cuida su apariencia. Cuidado con aquellos de nosotros que no queramos meternos en esa intimidad porque estemos pretendiendo cuidar nuestra apariencia. Algunos de ustedes que digan, es que no sé, no me veo hablando en lengua, van a decir que estoy loca, me imagino a mi esposo si me escucha hablando en lengua. No, mejor que no. Es decir, podrías estar desechando una dádiva, un regalo de Dios por el que dirán. Solo por el que dirán. Podría ser que ya está la semilla del Espíritu de Dios en dones en ti y que cada vez que se quiere manifestar, lo primero que piensas es ¿qué va a pensar el que está al lado? ¿Qué va a decir mi esposa? ¿Qué va a decir mi esposo? Si hasta cuando levanto las manos ya me queda mirando raro. Si hasta cuando lloro ya piensa que estoy casi endemoniada. Familia, que piensen lo que quieran. Pero tú no te pierdas el banquete porque otro no cree que la mesa está llena de comida. Tú métete allí, entra en el banquete y dice, Señor, si tu palabra dice que tu Espíritu Santo puede darme todo, puede traer, Señor, yo vengo a comer de tu mesa. Dudas sobre lo que el Espíritu de Dios puede hacer contigo. Ese es otro tema. Es que no sé, yo no creo que Dios me quiera usar a mí. No tengo mucho conocimiento en las Escrituras, cómo Dios me va a utilizar. ¿Qué es lo que a ti te motiva como para no tomar decisiones de buscar en lo profundo a Dios? Siempre hay miedo. Miedo. Lo que dirán. Ahora, ¿qué dice la palabra? Pues Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Significa incluso cuando tengas miedo, domínate. Gobiérnate pues, ya. ¿Qué van a pensar tus hijos? Mi mamá es cobarde, le tiene miedo a la oscuridad. Cuando pase eso, que tus hijos te digan, mamá, ¿sabes qué? Parece que en la pieza hay algo. Hija, ven, vamos de la pieza. No, hija, ven para acá. Aunque por dentro también tengas miedo, gobiérnate. Pues Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Vamos a ir a la pieza. Y en el nombre de Jesucristo, hija, tú te vas a dar cuenta que toda la sombra, toda oscuridad que tú hayas visto va a desaparecer porque la sangre de Cristo es poderosa. Eso es lo que le va a dejar un mensaje a tus hijos. De el Dios a quien servimos realmente es poderoso. ¿Y cómo lo sabes? Mi mamá me lo demostró. Mi papá me lo demostró. ¿Te das cuenta que hemos fallado en muchas cosas? Puede que seamos muy egoístas como para dar libertad a otros. Es otra causa por la cual alguien no tenga interés en buscar del Espíritu Santo y lo que Él tiene. Es decir, yo estoy bien, tengo trabajo, nada me falta, Dios ha sido bueno. Dios es fiel.
Y la realidad de los que no tienen eso, bueno, me taparé los ojos. Si puedo ayudar a alguien, lo haré. Y si Dios te dice, podrías hacer mucho más que dar dinero. ¿Tú crees que con tu dinero solucionas el problema? Esas personas no necesitan dinero. Está claro que cuando les damos, lo ocupan para la misma droga. Ellos necesitan que tú y yo tengamos el poder del Espíritu de Dios para transformar su vida. Que el enemigo que habita dentro de ellos se sacuda ante la presencia de hijos poderosos, hijas poderosas. Pero si hay mucho egoísmo, puede que alguno de nosotros diga, no, entrar en esa responsabilidad de buscar más de Dios por otras personas. Yo lo que quiero es que Dios se preocupe de mí y de mi familia. Egoísmo. ¿Qué recibieron de Jesús antes de su muerte? Antes de que Jesús fuera crucificado. ¿Recibieron perdón de qué? De sus pecados. ¿Qué recibieron? La promesa de un nuevo reino. Salvación. ¿Qué más recibieron? Un bautismo en agua. Es decir, se bautizaban también y después vino Pedro y todos los que estaban incluso con Juan el Bautista se bautizaban, ¿cierto? Pero hay algo que quizás usted aún no ha descubierto de esto. Y el Espíritu Santo se movía externamente para que se cumplieran las señales. Es decir, a pesar de que esos hombres no estaban llenos del Espíritu Santo, porque todavía no había venido el Pentecostés, ¿lo recuerdan? Todavía no había venido. Sin embargo, ¿por qué aún así Dios los apoyaba, los respaldaba en sus oraciones, en los milagros, en las liberaciones? ¿Por qué? Porque desde afuera, externamente, el Espíritu Santo se movía hacia donde ellos iban cuando fueron enviados de 2 en 2, donde iban, el Espíritu Santo se manifestaba cuando ellos decían en el nombre de Jesús. Y se manifestaba ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Pero todavía no estaba en ellos en abundancia. ¿Por qué? Porque la promesa de la abundancia vendría luego de la partida ¿de quién? De Jesús. Juan capítulo 20, verso 22 dice, y habiendo dicho esto, ¿quién está hablando aquí? Jesús, bien. Habiendo dicho esto, les sopló y les dijo, reciban el Espíritu. ¿Dices tu Biblia eso? El Espíritu Santo. Bueno, Señor, y todas las cosas que hicieron ellos antes, ¿por qué les funcionó? Si vemos que ahora Jesús otra vez está diciendo, voy a soplar sobre ustedes para que reciban el Espíritu Santo. ¿Cuántos Espíritus Santos hay? Uno. Pero las manifestaciones van a venir cuando realmente en nosotros haya una necesidad de Él. Cuando alguno de nosotros deje de buscar a Dios solo porque quiere ir al cielo y quiero ser salvo. Cuando comencemos a buscar a Dios porque quiero ser lleno de su Espíritu, ahí vendrá lo que ellos pudieron percibir. Ahí vendrá entonces el cumplimiento de qué cosa? De la promesa. Por eso hoy en día se habla de que todos los que queremos buscar a Dios desde esa manera podemos aceptar a Jesucristo, podemos ser perdonados, podemos arrepentirnos, confesar, podemos recibir a Cristo como Señor, pero también podríamos recibir inmediatamente la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué en algunos sucede? ¿Por qué haciendo lo mismo en otros no sucede? ¿Dónde está el límite? ¿Quién pone la barrera? ¿Ah? Nosotros, porque tenemos miedo a lo invisible. No creemos lo suficiente. Es decir, citamos escrituras de cosas que el Espíritu de Dios hizo y decimos son formidables. Pero cuando se trata de que tú tienes que buscarla, dice, no creo que para mí eso, no, yo no soy digno. Tenemos grandes errores por eso.
no podemos tener todo lo que nuestros hermanos en el pasado pudieron tener. Lucas 24, en el verso 48, vamos a encontrar perlas preciosas. Pero ¿qué recibieron de Jesús antes de su muerte? Entonces recibieron las promesas. ¿El Espíritu de Dios lo marcó? Por supuesto que sí. No podemos poner en duda que eso sucedió. ¿Qué recibieron de Jesús después de su muerte? Y ahí es cuando hablamos nosotros de estas cosas sobrenaturales. Ellos, cuando Jesús está hablando con ellos no es ese día que se están convirtiendo. Ellos ya eran cristianos, ya lo seguían, ya habían visto una cantidad de cosas. Por lo tanto, Jesús no está hablando frente a un inconverso, está hablándole a fieles creyentes de la época. Pero Lucas, capítulo 24, verso 48, a ver si logran entender esto. Dice: y ustedes son testigos de estas cosas, ¿ya? Y yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre. Pero ustedes permanezcan en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. Mire, cualquiera diría: no, eso es imposible, pastor. Usted está leyendo y usted lo está sacando de contexto. No, sin sacarlo de contexto. Este es Jesús. Estaríamos acusando a Jesús entonces. Este es Jesús hablando de sus discípulos, de hombres y mujeres que ya lo seguían, que ya habían entregado su vida a Él. Pero es a ellos a lo que le está diciendo, ¿saben? Ustedes solo recibieron una parte del Espíritu de mi Padre. Y hay una promesa que no solo es mía, es del Padre, que recibirán el Espíritu Santo. Y está hablando ahora de ¿qué cosa? Está hablando de una llenura, de una manifestación. Recibirán poder de lo alto, una permanencia, una vigencia ahí constante. ¿Por qué? Porque antes fueron a orar por otros y funcionaba, pero era el Espíritu Santo desde afuera, que al escuchar el nombre de Cristo inmediatamente sanaba. Ahora lo que Cristo está diciendo: vendrán tiempos donde serán llenos del Espíritu Santo, y ahora en las obras y el poder vendrá desde adentro. Desde adentro de ustedes, ya no de afuera. Ahora, nuestro problema muchas veces puede ser que esperamos que desde afuera pase. Ojalá que Dios se manifieste, ojalá que vengan ángeles a este lugar. Y si te digo que el poder de Dios ya está dentro, está ahí. Y que si los enemigos espirituales que tú tienes no se van, no huyen de ti. Y si te digo que no es porque el Espíritu Santo esté en ti, es porque tienes miedo o porque no crees. Esto es lo que está diciendo el verso 48. Yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan. Es decir, si creen que ustedes ya están salvos, sí, yo los escogí, son salvos. Pero ¿saben qué? No se vayan a ningún lado todavía, permanezcan. ¿Qué dice la palabra? Que ellos estaban escondidos. Cuando Jesús fue crucificado, ellos se escondieron. Ellos no salieron a las calles a predicar, es decir, entréguenos a Jesús, estamos en contra de lo que hicieron con nuestro maestro. No, ellos se escondieron. Es decir, el espíritu que ellos habían recibido por confesar a Cristo y hacerlo Señor, no tenía todavía, ¿cierto?, la capacidad, la potestad que ellos mismos le negaban, de pararse, de enfrentar incluso la muerte. Pero ¿qué sucede cuando ellos son llenos del Espíritu Santo? ¿Hay cambios? Hay cambios. Es que tenían otro espíritu. No, si era el mismo espíritu. La diferencia es que no habían experimentado la llenura del Espíritu Santo. Recibieron la promesa, el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que significa recibir la llenura? Significa que ahora habrán señales evidentes. Pero antes de eso hubo una instrucción para recibir la promesa, y era: quédense en Jerusalén, no salgan de aquí todavía. Porque Jesús sabía muy bien que para esas instancias lo primero que querían hacer los discípulos era huir, ¿o no? Ellos sabían que si encontraron a su maestro y le dieron muerte, ahora ellos serían los siguientes.
capítulo 1 del libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea y aún en la región de Samaria y hasta en los confines ¿de dónde? De la tierra. Ahora, ¿Jesús está hablando a inconversos? ¿A quiénes? A sus discípulos, a los que ya habían recibido el Espíritu. Recuerden que en Juan antes Jesús los llamó y sopló sobre ellos. ¿Se acuerdan de eso? Sopló sobre ellos, pero aún así todavía no era la llenura esa que estaba prometida, la promesa. Vamos al verso 9. Cuando dijo estas cosas, fue levantado mientras ellos lo miraban, y una nube lo recibió, ocultándolo de sus ojos. Esto significa que esta palabra es el desenlace de algo mayor. El Espíritu Santo no podía venir así como estaba prometido. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Jesús se fuera de la tierra y llegara ¿a dónde? Al cielo. Por eso dijo, les conviene que yo me vaya, porque así mi Padre enviará ¿a quién? Pero tenía que irse Cristo, entienda esto, tenía que irse. Es decir, que esta promesa de Cristo está siendo evidente, pero está siendo evidente ahora que Cristo ya ha sido crucificado y se comenzó a manifestar a algunas personas para que se dieran cuenta que era verdad y había resucitado. Y es ahí cuando Él les dice, pero aún no han recibido, como quien dice, el plato fuerte. Falta algo más. En el capítulo 2 de Hechos, verso 1 dice, cuando se cumplieron los días de Pentecostés, mientras estaban reunidos todos unánimes, ¿por qué? Porque habían recibido la instrucción de no irse. Súbitamente vino del cielo un estruendo semejante al viento recio. ¿Recuerda la palabra viento? Aliento, viento del comienzo, Génesis. Ahí está, se está manifestando de la misma manera. El Espíritu Santo, el cual llenó toda la casa. Lo primero que hizo el Espíritu Santo cuando descendió para cumplir la promesa es llenó el lugar. No es que se fue inmediatamente las personas. ¿Cuántos habían allí? Aproximadamente 120. No estamos hablando solamente de 12 discípulos que fueron escogidos para recibir la llenura del Espíritu Santo y luego salir a sanar enfermos y libertar endemoniados. No, estamos hablando de mínimo 120 personas en ese lugar. Amén. Note esos antecedentes, anótelo. Esos antecedentes son muy, pero muy buenos. Van a esclarecer muchas cosas que no conocíamos. Llenó toda la casa. Lo primero que hace el Espíritu Santo es llenar toda la casa. La importancia de que usted invite al Espíritu de Dios a su casa. Invite al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, y dígale, llena mi casa, porque lo primero que hizo fue llenar la casa. Y el verso 3 dice, y se desaparecieron lenguas que se repartían como fuego, y se asentaban sobre cada uno de ellos. En algunos, sobre cada uno, para que entendieran el mensaje de otros. Pero ojo con esto, ¿qué espíritu están recibiendo si ellos ya eran cristianos? Si ya están bautizados. El mismo espíritu, solo que ahora venía la abundancia de él. Con lo que hablábamos del aceite, ¿había aceite de ellos? Sí había, pero ahora viene la abundancia del aceite. Yo no quiero que usted piense que estoy contradiciendo la palabra, que estoy quitando la importancia a lo primero. No, sin lo primero, que es a través de Cristo, no tenemos lo segundo. Es un hecho, es una evidencia. Pero todo está claramente ordenado. Verso 3, ¿cierto? Se le aparecieron lenguas que se repartían como fuego y se sentaban sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar diversas lenguas conforme a lo que el Espíritu les daba que hablaran. Es decir, otra vez el Espíritu estaba eligiendo qué idioma, qué lengua le daba.
Y habían hombres que habitaban en Jerusalén, que tenían temor de Dios, judíos de cada nación bajo el cielo. Y cuando sucedió el estruendo, se reunió todo el pueblo y estaban perplejos. Yo creo que usted ponga atención en el verso 6, dice, cuando sucedió el estruendo, se reunió todo el pueblo. Es necesario que venga un avivamiento, una llenura del Espíritu Santo, porque eso es lo que atrajo en aquel momento a todo el pueblo. Sí, lo que estaba pasando con ellos era tan fuerte. Escuchar diferentes lenguas, mis hermanos, es tan fuerte que los atrajo a todos. Por último, por la curiosidad de saber qué está pasando. Por eso necesitamos entender que el Espíritu de Dios quiere llenarnos. ¿Para qué? Para que entonces nuestra vida, nuestro diario vivir sea tan diferente que las personas se acerquen a ver qué te está pasando. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué tienes ese poder? ¿Por qué las señales están en ti? Lo que provoca que un hijo o una hija que no busca al Señor, que no busca su presencia y su llenura, no provoca que todos vengan a Él. Provoca que seamos cristianos incógnitos. Pero miren la diferencia. Lo que provoca que la gente venga masivamente es la llenura del Espíritu Santo. La evidencia. ¿Queremos predicar solo con palabra y dejaremos fuera la evidencia de que Dios es poderoso? La necesitamos. La necesitamos, iglesia. Hasta antes de este evento, ellos no eran reconocidos. No, a nadie le importaba. Pero desde que pasó eso, todos se agruparon para oírlos. Vamos al verso 41 del capítulo 2. Verso 41, mire. ¿Quiere saber si realmente necesitamos la llenura del Espíritu Santo? Vamos a la palabra. Dice, y los que de ellos estuvieron dispuestos a aceptar su palabra y habían creído, fueron bautizados. Y aquel día se agregaron unas 3,000 personas. Amados, eso no había pasado. Sí, eso no había pasado a pesar de que ellos eran cristianos. Habían aceptado a Jesús en su corazón. Pero no había pasado esto. Esto pasó cuando ellos recibieron la llenura del Espíritu Santo. ¿Dónde estaban ellos? Escondidos. Usted lo sabe, estaban escondidos. Ahora, ¿qué está haciendo Pedro? No le importa nada. Ahora a Pedro no le importa que lo maten. Ahora él está lleno del Espíritu Santo y se para a predicar y 3,000 personas se convierten. ¿Te das cuenta la diferencia entre estar lleno del Espíritu y decir yo creí en Jesucristo y sé que tengo el Espíritu? Hay grandes diferencias. Si las hay, la palabra dice, hasta antes de eso, desconocidos, ignorados, llenos del Espíritu y todos se agrupan. Y no solamente para cuestionar, sino que 3,000 personas para convertirse. Para decir, ¿qué debemos hacer, Pedro? ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Cuánta gente se ha acercado a ti para decirte qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para tener lo que tú tienes? Aleluya. Los dos bautismos. El primer bautismo, el de Juan. El de Juan el Bautista. Hecho por inmersión. ¿Qué significa inmersión? Sumergir, ¿cierto? Bajo el agua. Los cristianos eran sumergidos. Ellos bajaban y entraban en las aguas. Tal y como usted cuando se fue a bautizar, usted tuvo que entrar a una piscina. Estaba un poco helada el agua, así se notó en su cara, pero aún así era tanto el deseo de tener también ese acto de reverencia, de obediencia a Dios que usted lo hizo. Este fue el bautismo de las aguas. Pero está el bautismo del Espíritu Santo. Y por más que me digan es lo mismo, no es lo mismo. Todo lo que hemos leído hoy nos dice que no es lo mismo, ¿no? Porque si hubiese sido lo mismo, entonces todas esas cosas que sucedieron con Pedro y con sus hermanos, miles y miles convirtiéndose, miles y miles sanados, hubiesen pasado en el primer tiempo. Pero no pasó. En el primer tiempo tuvieron que esconderse. El bautismo del Espíritu Santo esta vez es el Espíritu de Dios el que está entrando.
Se da cuenta, dice que descendió. En el bautismo de Juan, nosotros descendemos a las aguas. En el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu desciende y entra en nosotros. Antes entramos a las aguas, ahora el Espíritu entra en nosotros, llenando obviamente toda la casa, entrando en sus corazones y poniendo en ellos las señales que luego atraerían a muchos más. Quienes estaban unidos en el Pentecostés: discípulos, sus familias y seguro la madre de Jesús. Creyentes que no habían recibido la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué te quiero decir, iglesia? Que no es suficiente con que confieses a Cristo. Que no es suficiente con que digas: ya me arrepentí, pedí perdón. No es suficiente. Las Escrituras dicen que no es suficiente. Ahora, si piensas en tu salvación, podrás pensar egoístamente y decir: sí, con eso es suficiente. Si dicen que entonces con eso soy salvo. Pero no es suficiente en cuanto a lo que nosotros tenemos que hacer en este mundo. Y para ello necesitamos también recibir lo que Cristo dijo: serán llenos del Espíritu Santo y podrán profetizar, podrán hablar nuevas lenguas, podrán poner las manos sobre los enfermos, podrán hacer liberaciones de demonios. Para eso no basta con decir: yo creo en Jesús. Hay que buscar algo mayor. Sé que a veces se malinterpreta y se puede llegar a pensar de que nosotros como iglesia, por no creer en ninguna religión, estamos negando estas cosas, pero no lo estamos negando. ¿Saben cuál es la idea de esto para los que no sepan? Queremos estar con nuestra mente abierta, con un corazón fuera de la religión que ha engañado a muchos hombres y mujeres. Queremos estar abiertos para recibir la llenura del Espíritu Santo, tal y como Cristo lo aconsejó. Ellos no eran religiosos, ellos no tenían una religión, pero aún así tenemos que estar libres de todas estas cosas, las redes de la religión. ¿Para qué? Para que cuando venga el Espíritu Santo y comience a ministrarte, ángelo, cuando sientas que algo está a punto de explotar, para que tú no tengas miedo y digas: Señor, lléname, en vez de decir: no, esto es del diablo, Señor, quiero controlarme, no, que no pase. ¿Cuántas veces el Señor habrá querido tocarte y en vez de sentir que tú te abres a Él, siente la rigidez adentro, te pones duro, tienes miedo? No, es que no. ¿Sabes qué? Lo malo que todavía está dentro de ti es lo que se resiste a lo nuevo que el Espíritu de Dios quiere poner. Porque cuando abunda lo bueno abre las puertas desde adentro a lo que viene del cielo. Cuando usted va al libro de Hechos y se adelanta al capítulo 19, va a encontrar que el verso 1 dice así: y mientras Apolo se encontraba en Corinto, Pablo recorrió las regiones superiores. Luego se dirigió a Éfeso y preguntaba a los discípulos que encontró allí. ¿A quiénes encontró? Discípulos, es decir, hombres y mujeres que ya se habían entregado a Cristo, que se habían entregado a la causa. No son no creyentes, ya no son mundanos. Encontró discípulos. Y el verso 2 dice, diciéndoles: recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, es decir, cuando hicieron su confesión de fe. Y recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Ellos contestaron diciendo: ni siquiera hemos escuchado si hay un Espíritu Santo. Es decir, confesamos a Jesús, lo aceptamos, pero eso de que vendría sobre nosotros un Espíritu Santo, un poder, no lo habíamos escuchado. Entonces les preguntó: ¿en qué pues fueron bautizados? Para tener una comunicación. Ellos contestaron: en el bautismo de Juan. ¿De qué Juan? El Bautista. Entonces Pablo les dijo: Juan bautizó al pueblo en el bautismo de arrepentimiento, diciendo que creyeran en aquel que vendría después de él,
Esto es de Jesucristo. Es decir, Juan les avisó, yo los voy a bautizar en agua, pero luego ustedes tendrán que creer en lo que el que viene después de mí les va a decir. Es decir, ustedes van a tener que poner atención a las indicaciones del que viene después de mí. Porque es como que Juan dice, yo hasta aquí los puedo acompañar. Hasta aquí. No tengo mayor revelación. Pero el que viene después de mí, él va a decir cosas claves y fundamentales. Juan bautizó en el bautismo de arrepentimiento, diciendo que creyeran en el que vendría después de él. El verso 5. Al escuchar ellos estas cosas, fueron bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en diversas lenguas. Y profetizaban. No pueden profetizar. Sí, dicen que profetizaban. No es que los profetas son los únicos del Antiguo Testamento. No, el que dice eso no conoce la palabra. Es un religioso. Dice que ellos profetizaban y que hablaban en diversas lenguas. Es decir, una de las señales de que la llenura del Espíritu Santo está en los creyentes para ese tiempo, salta a la vista. Hay un patrón común. Hablaban en diversas lenguas. Y en total eran 12 varones. Es decir, se encontró con 12 discípulos que seguramente pensaron, somos salvos, ya creímos en Jesús. Sin embargo, le faltaba la llenura del Espíritu Santo de Dios. Ahora, Juan, capítulo 3, y es la última cita que ya les entrego, mis amados. Juan capítulo 3, verso 11, dice así: de cierto te digo, que de lo que no sabemos hablamos, y lo que hemos visto, de esto testificamos, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Así como va a pasar cuando usted decida hacer las cosas bien. Habrán quienes van a creerle y otros que no creerán en su testimonio. Por eso el verso 11 dice: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, es decir, lo que yo les entrego es verdad. De eso es lo que ustedes tienen que llenarse. Y lo que hemos visto testificamos, es decir, como si usted dijera: yo tuve una experiencia con Dios. Sé que tú no me crees, pero yo sé que tuve esa experiencia con Dios. Pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Habrá entonces allí personas que no van a querer recibir o entrar en este periodo de búsqueda. Yo los bautizo en agua, pero el que viene después de mí los bautizará en fuego, el fuego del Espíritu Santo. Iglesia, hemos llegado al final de esta enseñanza y quiero que te quedes con la sensación de que todavía no lo tienes todo, de que todavía tu vida está viviendo a medias, de que tienes aceite, pero el aceite que tienes no es suficiente. ¿Cómo sé que el aceite que usted tiene, que yo tengo, no es suficiente? ¿Cómo sé que el agua de vida que yo tengo no es suficiente? ¿Cómo sé que el fuego de Dios en mí no es suficiente? Porque todos los que tuvieron la llenura de las aguas, la llenura del fuego, la llenura del Espíritu Santo, ellos fueron los que pudieron vencer todas las tempestades que se levantaron. Ellos fueron los que pusieron su vida, su cuerpo en sacrificio. No les costó, ellos no tenían miedo, ellos avanzaban a enfrentar la muerte. ¿Qué sucedió con ellos? Estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros no podemos hacer las mismas cosas? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo.